¿Qué pasa, Makers? Bienvenidos de nuevo a The Makers PC. ¿Qué pasó, bro? ¿Querés aumentar la memoria de tu PC y no tenés plata? Pues quédate que en este vídeo vamos a explicarte cómo poner memoria gratis. Pues sí, bro, escúchate bien. Vamos a poner memoria gratis de varias maneras diferentes, para no gastar plastica. Mi nombre es Oscar y después de la intro, comenzamos. Pero antes de continuar con el vídeo, vamos con el sponsor del canal, que no puede ser otro que yo mismo. Voy a presentaros la herramienta definitiva que todo técnico informático tiene que tener. Todavía estamos en fase beta, me queda un poquito para terminarla. Y cuando la tenga terminada saldrá a la venta al público por muy poco dinero. Os presento USB Multiboot técnico. Aquí tenéis una llave USB de 125 GB aproximadamente, en la que tenemos prácticamente de todo. Fijaros, si vamos a antivirus, tenemos antivirus live, tendríamos tenemos el Avira también. Todo esto es booteable desde la llave de memoria. Arrancaríamos, bootearíamos y tendríamos un antivirus para poder pasarlo sobre nuestra máquina sin tener que instalar nada en el sistema. En ciberseguridad tenemos, tenemos Kane, tenemos Kali, tenemos dos versiones de Kali, una que es Live y la otra para instalar, Parrot Security, Pentocore, tenemos Predator, tenemos Sceptor, tenemos ahora mismo aquí 6 distribuciones para pentesting y ciberseguridad. En informática forense tenemos ATI 2014P y Santoku. Estas distribuciones están orientadas a la informática forense para sacar extracción de datos, poder hacer un análisis forense a un disco duro, etcétera, etcétera, etcétera. Os lo explicaré más adelante cuando esté terminado. Tendríamos DOSINT, Open Source Intelligence. Tenemos una versión de Kali orientada a OSINT y tenemos OSINTUS. Son dos versiones orientadas a OSINT con todas las herramientas necesarias para sacar información de fuentes abiertas. Tenemos de rescate. En rescate tenemos dos. Tenemos un IO SRT y tenemos el ANX Technology Emergencia. Como no puede ser otro, tenemos LibWeb y voy a implementar varias herramientas más. Y esto sería todo. Actualmente esto lo tengo con 120 gigas, 125 gigas. Quiero meterle a Astralec, quiero posiblemente metamos Medicat, y todas las herramientas van a ir compiladas en un solo USB. Si bien es cierto que va a pesar casi 200 gigas, yo lo tengo en un disco duro NMware de esos pequeños, y cuando lo queráis adquirir, cuando esté terminado, ya bien testeado y bien funcionando, os dejaré unos enlaces y puede ser que, no sé el precio que le pondré, pero estará sobre alrededor de los 50 euros, 40 euros por ahí. Con un enlace directo lo descargáis y os explico cómo podéis bootearlo y cómo podréis hacer toda la historia. Y hasta aquí el sponsor de este vídeo. Continuamos con el vídeo de cómo tener memoria gratis. Bien, chicos, vamos allá. Lo primero que vamos a hacer va a ser utilizar la memoria de nuestro disco duro, memoria física, como si fuera, o memoria de almacenamiento, la vamos a utilizar como si fuera memoria RAM. Con esto no penséis que vamos a tener 32 GB de RAM, pero sí vamos a poder, vosotros que jugáis,
aumentar de 4 a 8 FPS, seguro, eso es segurísimo. Vamos a ver cómo se hace. Para poder aumentar la memoria RAM de nuestro PC, lo que tenemos que hacer es venirnos al sistema. Vamos a sistema, información, y aquí en información del sistema nos vamos a dirigir aquí a configuración avanzada del sistema. Bien, lo tenéis aquí. Vamos a ponerlo aquí centrado para que lo podáis ver. Una vez que estamos aquí, vamos a memoria virtual y vamos a cambiar. Aquí es donde vamos a ajustar, despalomeamos nuestra casilla y aquí es donde vamos a cambiar todos los parámetros necesarios para aumentar nuestra memoria RAM a partir de un disco de almacenamiento. Bien, aquí fijaros, nos dice, esto es nuestro disco duro, el espacio disponible de nuestro disco duro. Y aquí tenemos que ponerle la memoria RAM que tenemos, el tamaño que tenemos. Yo tengo 16 GB y es 16.384. Eso es lo que equivale a 16 GB de memoria RAM. Lo que vamos a hacer ahora aquí abajo es la memoria que queremos tener. Entonces le vamos a poner como si quisiéramos 32 GB y es 1768, que es el doble de este, para ver si funciona y a ver si va. Ya os digo yo que 32 GB va a ser imposible. Bien, vamos a aceptar, vamos a reiniciar el equipo para ver qué es lo que ha pasado. Bien chicos, ya he reiniciado el equipo y vamos a ver que se ha efectuado los cambios, etc. Vamos a sistema, información del sistema y fijaros que sigo teniendo 16 GB de almacenamiento. ¿Correcto? Estaba claro que no podía ser. Vamos a ver cómo podemos solucionar todo este tipo de cosas. Bien, si os fijáis ahora le vamos a pasar una herramienta que se llama MemReduce, ¿vale? Que nos va a decir exactamente lo que está pasando. En uso tenemos un 29%, libre 11% y total disponible esta memoria es la que tenemos de memoria virtual, que son 15,7 GB. Hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado, darle a la campanita, darle a me gusta. Nos vemos en el siguiente vídeo.